Muy bien. Quiero que nos preparemos para escuchar su palabra. Vamos a orar por unos segundos. Espíritu Santo, que tu presencia se siga manifestando en medio nuestro. Prepara nuestros corazones, aquieta nuestro espíritu. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y te pedimos que nos hables, porque queremos escucharte. En el nombre de Jesús queda atado todo espíritu ladrón que quiere robar tu palabra, que quiere distraer, que quiere perturbar. Ahora suelta las mentes en el nombre de Jesús. Queda atado todo espíritu contrario a tu presencia y declaramos que tu palabra correrá como río. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quiero que podamos ir a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 26, versículo 19. Génesis 26, 19. Dice la palabra: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Hasta ahí parte de la palabra. Ahora vamos a leer otras porciones de la palabra de Dios. Y seguimos con esta serie de mensajes que tiene que ver con ir a lo más profundo, porque sabemos que en lo profundo está la verdadera bendición. ¿Cuántos quieren experimentar la verdadera bendición? Es un camino más largo, pero lleva realmente a una bendición continua. Yo pensaba y de alguna manera escribía que muchos se conforman con bendiciones momentáneas. Como el Señor nos hablaba el domingo, muchos buscan la bendición de arriba y están con las manitos esperando que caiga de manera como mágica, ¿no? Y Dios bendice porque hace llover, pero hay momentos que hay sequía. Hay momentos que llueve en un lado y no en otros. Y esos cristianos son muchas veces movidos por eso, por circunstancias, por momentos. Y el Señor nos hablaba que el cristiano que va a tener bendición continua y permanente no busca de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Va a las profundidades de los pozos para llegar al río de agua viva. ¿Qué beneficios hay? Y muchos. En primer lugar, no es que estás expectante a ver qué temporada o qué mover o qué movimiento hay para ser bendecido. ¿Por qué? Porque cuando llegaste al río de agua viva, eran corrientes subterráneas que llegaban como a 20 metros. No muchos experimentaban el río de agua viva. Pero cuando llegaban al agua pura, al agua cristalina, transparente, podían vivir no solamente ellos, su familia y dejar legado. Podían ser prosperados aunque haya sequía. No dependían de la lluvia, de temporadas, de momentos, porque ya habían encontrado ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren eso? Y el Señor un poquito me llevaba a que, tal vez por ser mal enseñados muchas veces, porque hay que ser, de alguna manera, tener introspección. No digo la palabra mea culpa porque la culpa no viene de Dios, pero sí introspección y ser responsables. Y a veces como comunicadores, como pastores, que debemos enseñar todo el consejo de Dios, se le enseña a la gente mojarse las manitos con un poco de lluvia, con un momento emotivo, fuerte, lindo, donde se ve hasta ángeles de colores, pero después pasa el tiempo y su matrimonio sigue igual. Quiero ir un poquito más de forma profética. Y lo que es peor, les hacen dar y hacer testimonios de mentiras, de cosas superficiales que no viven. El Señor sanó mi vista, después están buscando los lentes porque no sanó verdaderamente.
eso es mentira, eso es ser timador y eso es hacer un marketing diabólico de la verdadera unción y presencia de Dios. Claro que creo que Dios sana, por supuesto. Dios ha secado cánceres en este y en otros lugares. Pero abramos los ojos espirituales. Por eso yo quiero entrenar al pueblo, a la iglesia. Y a veces no tiene que ver ni siquiera con intelecto, porque hay personas con mucha inteligencia, con profesiones, con carreras que han terminado y han terminado en cualquier movimiento. En el mejor de los casos, evangélico. En el peor de los casos, siempre hablamos con Caro cuando vamos a Bahía y decimos, ¿qué de la vida de tal? Que predicaba, que hablaba, que fue discipulada. Se fue una secta de cienciología. Y uno dice, ¿cómo? Estuvo en el liderazgo. ¿Qué es lo que pasa? Y es que tal vez se enseña mucho la bendición superficial y no cavar en lo profundo. Y cuando vos cavás en lo profundo, vos permanecés y no sos movido por ningún viento de doctrina que cada vez van a venir más. La bendición superficial es esa. Y que en realidad no termina siendo una bendición continua, es un momento. Es como que te dan un dulce y después te lo sacan. Y el enemigo hace desastres. Y se habla de restauración matrimonial, de restauración familiar, cuando el enemigo está haciendo desastre con los hijos, con los nietos, porque no hay algo profundo. Por eso el Señor en este tiempo, en este 2026, nos dio la asignación de ir a lo profundo. Yo quiero animarte a que puedas ir a lo profundo, a que vayas al río de agua viva. Pero ir a lo profundo, primero va a costar. Y segundo, nos va a confrontar. Ezequiel, yo quiero que vayas a lo profundo. Quiero que vayas a por qué no me estás buscando con profundidad. Quiero que vayas a por qué tus agendas están más cargadas de actividades que de retiros, que de ayunos. Y a mí me confronta eso. Y tenés que tener introspección. Quiero que vayas a lo profundo con tus hijos. Quiero que vayas a lo profundo con tu familia. Ir a lo profundo es enfrentar situaciones. Es tener diálogos, charlas incómodas. Pero créanme que ir a lo profundo es el camino. Porque ahí está la verdadera bendición. Ir a lo profundo en el área ministerial es decir, bueno, ¿por qué todavía no terminó de brotar manantiales de vida? ¿Por qué no llegamos a lo que Dios prometió de hace tiempo? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó el profeta? Dudo. El profeta se puede haber equivocado, Dios no. ¿Será que hay que trabajar? ¿Será que hay que ver en qué momento se perdió el hacha? ¿En qué momento se perdió la búsqueda? Entonces hoy tenemos una sociedad superficial. Hoy tenemos familias superficiales, iglesias superficiales, ministerios superficiales, que por fuera es todo muy lindo, pero cuando empieza un poquitito de adversidad, un poquitito de viento en contra, sale todo lo que hay. Por eso el Señor me hablaba de ir a lo profundo. Por eso el Señor me hablaba de que debemos cavar para poder llegar al río de agua viva en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso es necesario identificar esos pozos. Y un poquito vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la profundidad y voy a hablar de 4 o 5 áreas muy fuertes en que el pueblo de Dios, todos, pero el pueblo de Dios en general, hay un déficit terrible y hay pozos tapados. El área espiritual, que es el área de la intimidad y de la relación que tenemos con Dios. Esa es la base de todo. El área familiar, como les dije, testimonios mentirosos, superficialidad, decir estamos bendecidos y en victoria, pero por dentro hay desconexión con los hijos, desconexión con la esposa, con el esposo, violencia. De la puerta para adentro hay hijos adictos. De la puerta para adentro hay frialdad, como David. Era un súper ungido,
pero tenía un desastre familiar. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que es parte de lo que somos, familias imperfectas, pero hay que trabajar. ¿Cuántos quieren un avivamiento familiar? Pero fuerte, profundo. Un avivamiento familiar donde provoque cambios, transformación en el diálogo con tus hijos, donde provoque el yo y mi casa serviremos a Jehová, donde puedas ver a tus nietos rendidos a los pies de Cristo, donde puedas ver la gloria de Dios y altares familiares. Ese es el verdadero avivamiento. No es ser perfecto, porque es parte de sanar, es parte de perdonar, es parte de dialogar, pero es parte de ir a lo profundo. El otro área es el área ministerial. Personas que sirven pero que perdieron la pasión, perdieron el fuego, perdieron la esencia y pudieron permanecer en el mejor de los casos. Otros se alejaron y ese pozo se tapó y llegaron al Señor y Dios le prometió y profetizó el profeta, palabra tremenda de Dios, pero pasaron los años y no se cumplieron algunas de ellas. Y muchos se cansaron y tenían un ministerio a las naciones y hoy están muy lejos de eso. Se sienten lejos. El pozo se tapó. Quedaron en el camino, no llegaron a lo más profundo. Entonces están ahí y la sombra de la frustración se apoderó, la sombra de la resignación se apoderó. Y yo siempre digo que los ojos son el espejo del alma. Los ojos no mienten. Una persona te puede decir de todo, pero mírala a los ojos y vas a ver lo que hay. Porque la lámpara del cuerpo, decía el Señor, es el ojo. Y yo he visto pastores que perdieron la pasión, perdieron el fuego, perdieron la esperanza, fueron tan traicionados, tan vapuleados. La frustración los agarró, líderes que soñaron con multiplicación, con esto, con lo otro, y terminaron cansados. Por supuesto que cada siembra de esos líderes, de esos pastores que hicieron para Dios, lo van a cosechar. Porque lo que sembramos con lágrimas, Dios nos da para cosechar con regocijo. El tema es que muchos hasta dejan antes. Van cavando el pozo y se quedaron en el camino y no pudieron llegar al río de agua viva. Y algunas áreas más que tienen que ver con gobernar. Espíritu, intimidad con Dios, ministerio, familia, proyectos o sueños que quedaron ahí, que están, porque los sueños, si son de Dios, están. Solo hay que darles vida. Y hay muchos que viven de sueños y hay otros que le dan vida a los sueños. Y hay sueños de Dios que tienen que ver con propósito, con ministerio, con dones, con áreas de servicio, con altares, aún con profesiones, con carreras, pero por alguna razón no llegaron al máximo potencial. De 0 a 5 metros el agua se ve así, cuando empiezan a hacer, cuando hacían los pozos, y se veía marrón, se veía como de barro, barrosa. Podían de alguna manera empapar un poco, pero no se podía tomar. Y muchos lo dejaban ahí, porque sabía que en algún momento iba a llover. Y el agua, aunque eran 5 metros, podían usarlo igual. Pero era muy mediocre llegar hasta ahí. No todos tenían ríos de agua viva. Muchos pozos eran esperar que llueva y 5 metros el agua más o menos se puede usar. Y otros llegaban de los 5 a los 13 metros y el agua se veía así. Ya no era marrón, ya no había tanto barro, había menos impurezas, pero se cansaban en el proceso de seguir cavando y se conformaban. Y decían, bueno, cuando llueva vamos a tener mucha agua. Hicimos varios metros, pero hasta acá llegué. En el reino de Dios no hay jubilaciones. Decirle al que tenés al lado, no te jubiles. ¿Qué le está diciendo? ¿Que está viejo? No. No te jubiles.
hasta el último día. De hecho, la Biblia dice que vamos a reverdecer. ¿Y saben cuántos? Y no tiene que ver sacando la broma de edades, porque Josué y Caleb, de 80 a 100 años, tenían la mirada de un joven de 20. Caleb, que significa perro de casa, perro que se aferra. Caleb pidió la tierra con más gigantes, la más difícil, pero la mejor. Porque tiene que ver, generación tiene que ver con género, con espíritu, con reverdecer. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa los diluvios que hayas pasado, no importa la sequía. Lo que importa es cómo está tu fe para seguir adelante. Pero saben, he visto muchos pastores jóvenes, líderes, hombres que empezaron con todo el fuego, con todo el deseo de cavar para llegar profundo y se cansaron y dijeron: hasta acá llegué. De vez en cuando vendrá un mover y el agua va a estar un poquito más cristalina. De vez en cuando va a haber un congreso y ahí voy a estar yo escuchando la palabra y me va a durar unas semanitas y después voy a volver a lo mismo. ¿Cuántos no quieren eso? Y después sí, estaba el nivel que llegaban a más de 20 metros y encontraban abajo aguas subterráneas. Y esa agua era agua cristalina, agua para poder tomar. Pero sobre todas las cosas era como un río interno. Entonces tenía movimiento en todo momento. No se esperaba de algo, no se esperaba de alguien. Había mover continuo. Esa es la bendición que yo quiero que puedas experimentar en todas las áreas de tu vida. Que la bendición sea continua en tu familia, que la bendición sea continua, que un congreso, que un evento que vamos a tener, que momentos lindos te recontra ayuden, pero no sea tu fe vital para vivir. Tu fe vital depende de vos, depende de llegar a los ríos de agua viva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de ver los diferentes niveles es entender que los pozos son para bendecir a otros, que los pozos son para dar legado. ¿Cuántos, cuando Dios los prospere y lleguen al río de agua viva, van a bendecir a otros? Señor, lo vea eso. Yo puse pozo altruista. El altruismo es la capacidad de ver al otro, de ver la necesidad del otro, de amar al otro, de ayudar al otro por sobre lo que te está pasando a vos. Por eso Jesús dijo: mejor es dar que recibir. Por eso Jesús, aun cuando estaba llegando a la profundidad de los manantiales en la cruz y estaba padeciendo y vio a un hijo desesperado por un vacío materno, a Juan, y vio a una madre desesperada por un vacío también de hijo, a María, aún en el momento, yo siempre digo, no podría haber terminado su último tiempo tranquilo, sin estar sirviendo, sin estar mirando a otro. No, porque así es nuestro Señor. El Señor nos ama, nos bendice y siempre nos ve más allá de todo lo que esté pasando. Y así quiere el Señor con tu vida, que veas al otro por sobre lo que te está pasando. Y Jesús le dijo: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Tremendo nuestro Señor. El máximo nivel de altruismo, de enseñanza de amor al otro. ¿Y por qué tiene que ver con un sentido de altruismo, de dar, de bendecir? Porque Dios, de acuerdo a la altura que tengamos de nuestro compromiso con los demás, así será el nivel de río de agua viva que vendrá. En definitiva, Señor, bendíceme económicamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben cuántos cuando recibieron un poquito, no mucho, un poquito económicamente se subieron, no al caballo, al pony? Se olvidaron de Dios, dejaron de saludar a otros, se creyeron superiores. Y estoy hablando de cristianos, de líderes y de pastores. Cuando les dio un poquito en el ministerio, un pequeño mover, se creyeron superhéroes.
se empezaron a predicar a ellos mismos. Empezaron a mostrar más los carteles y las imágenes de sus figuras, de sus personas, que de Jesucristo. Líderes que cuando les dio un poquito el Señor, se subieron al pony y empezaron a maltratar a otra gente, a las personas que tenían que servir. ¿Saben cuántas personas perniquebradas ministramos que han sido heridas por líderes, por pastores? Eso es porque cuando no hay altruismo, Dios dice hasta acá te bendigo. Porque si la bendición económica te va a hacer alejarte de mí o creerte superior, te prefiero así. ¿Cuántos le van a dar gloria a Dios y van a hacer altruismo cuando sean bendecidos? Las dos desgracias de un cristiano: olvidarse de dónde Dios lo sacó. Y la otra desgracia, por el mismo precio, es no saber hacia dónde van. Pastores que se olvidaron. Estamos en Argentina y andan con guardaespaldas. Pero como no hay entrenamiento, no hay discernimiento, con 3 palabras engañan a todo un pueblo. Pero Dios está levantando una generación con discernimiento, que pruebe los espíritus, que sepa dónde hay un evangelio cristocéntrico, que sepa dónde se predica a Cristo y a la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Y va a ser un pueblo grande, lento, sostenido, pero va a ser grande. Y no estoy hablando de no amar, amemos a todos y declaremos bendición a todos, pero probemos los espíritus, examinemos todo, retengamos lo bueno, vayamos a la palabra, vayamos a lo profundo. ¿Y por qué puse pozo altruista? Porque mientras estaba preparando el mensaje, se me vino un pozo especial de la mitología griega, se me vino a la memoria eso y digo, por acá debe querer el Espíritu Santo enseñar algo, llamado el pozo de Narciso. De ahí la palabra narcisista. El narcisista es el que se ve a sí mismo y es el antónimo del que ve a otros. Y en la mitología griega, este dios, Narciso, dice que era tan, pero tan bello, tan lindo, alta facha tenía Narciso, que dice que se miraba en el pozo y se veía como en el agua, como un espejo, y decía, qué lindo que soy. Pero ¿saben qué? Dice que era tan lindo que venían personas que querían su amor y él las rechazaba, los rechazaba. Y otra diosa lo castigó y le dijo, te vas a enamorar de vos mismo y tu fin va a ser la muerte. Porque dice que todos los días iba y se miraba y decía, qué lindo que soy. Y alimentaba su ego. Y su ego hacía que operen las 3 M. Se veía mucho más que los demás, se veía mejor y se veía mayor. Él tenía más, él era mejor y él era mayor. Los miraba por encima. Todo lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Y saben qué? Según la mitología griega dice que estaba tan enamorado y cada vez quería estar más cerca de él, de verse, que se cayó a la fuente, al pozo, y se ahogó. Se murió en su propio ego. Dios no puede bendecir nunca a un llanero solitario, a una persona que siempre se está mirando a sí mismo, a una persona que siempre se está mirando a sí misma y que no puede ver más allá de lo que le está pasando a sus hijos, a su esposa, a su esposo, al prójimo, al resto. Así que si queremos ser bendecidos, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tenemos que comenzar a mirar a los otros con amor. Dios te va a bendecir,
Dios te va a dar manantiales de agua viva, siempre que tu ministerio, que tu altar, que tu negocio, que tu economía, que tu familia esté a disposición de servir a Dios y a los demás. Cuanto más das, más vas a recibir. Más das, más vas a recibir. Porque Dios bendice al generoso, al que ve. ¿Cuántos están dispuestos no a ahogarse en el ego, a ahogar sus egos? Gálatas 2:20. ¿Quieren versículos? Se los digo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y conforme a nosotros menguemos, Dios va a obrar en nuestras vidas. Altruismo. ¿Estás ayudando a otros? ¿Estás orando por otros? ¿Estás mirando a otros por sobre tu necesidad? ¿O sentís como Narciso que tu necesidad es muy grande? El Señor va a bendecir a un pueblo que empiece a ver al otro. Y Dios va a hacer cosas poderosas. En segundo lugar, el pozo debe ser tuyo, no el de otro. Porque fuimos creados únicos, tenemos un ADN único. Y ahí hay un gran problema de comparación. Ahí hay un gran problema de falta de identidad. Por ejemplo, cada iglesia tiene un ADN y nosotros debemos descubrir cuál es el ADN. Sería un error querer copiar movimientos de otros lados. El Señor nos llama a cavar nuestro propio pozo. Tu familia es tu familia, tiene un ADN. Deja de compararte con otra familia. Deja de comparar a tus hijos con otros hijos. Tus hijos son valiosos con lo que Dios hizo, con virtudes y con errores. Pero hay un diseño de Dios para tu familia, único, para que caves ese pozo y veas ríos de agua viva. No te compares más. No compares más a tus hijos. No compares más a tu esposa. No compares más a tu iglesia. No compares más el ministerio, ni la ciudad donde Dios te puso. Porque hay algo único que Dios puso en tu vida. ¿Por qué digo que uno debe beber del propio pozo? Proverbios 5:15. Cava tu propio pozo, bebe de tu propio raudal. Hay una parte en la palabra muy fuerte, si la tienen la pueden buscar, que es Job 22:28. Job 22:28. ¿La tienen? Dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué dice? Lo primero, determinarás a sí mismo. Determinarás a sí mismo. O sea, esto es para hacer una prédica este versículo. Los resultados que tengas, las bendiciones que vengan, no van a estar determinadas por otros, por vos mismo. Pero claro, no nos han enseñado esto. No seas dependiente de los demás. No dependas de atmósferas externas. No dependas de hombres ni de ungidos. Determinate a sí mismo y sé firme en lo que Dios pone en tu vida y vas a ver la luz de Cristo, porque en ti está el mismo Espíritu Santo, la misma gloria, el mismo Dios que obra en otros. Deja de mendigar en otros lo que tenés en tu propio pozo. No podés esperar ni tener expectativas ni depender de otros para crecer, para progresar. Porque la responsabilidad es tuya, es mía. Yo no puedo decir, bueno, el apóstol Néstor, mi pastor, que es mi pastor, y la verdad que no estuvo tanto, y la verdad esto, y la verdad lo otro, y por eso yo
Tengo que asimismo determinar lo que Dios va a hacer con mis hijos, con mi familia, con esta iglesia. No puedo depender del ánimo de mi pastor, porque mi pastor tiene sus cosas. Y de hecho ha venido a predicar acá con el ánimo por el piso, con toda la unción, con el accidente de su esposa. Pero yo no podía determinar lo que Dios iba a hacer en mí por la vida de otro. No dependas más de líderes. No dependas más de hombres. Determinate a sí mismo lo que Dios tiene para tu vida. Y vas a ver la gloria, vas a ver la luz. Yo sé que esto es profundo, yo lo sé. A veces hasta confronta y duele, siempre en amor. Pero yo no te puedo mentir, yo no te puedo decir, levantá la mano y recibí el milagro y recibí la unción y vas a ver cómo Dios va a hacer esto y lo otro. Y que dependa solo de mí. Porque el día que Ezequiel no está, tu fe decae. El día que el pastor de turno no está, tu fe decae. El día que el líder no está, tu fe decae. Pero las buenas noticias es que si tu fe está puesta en Cristo, Cristo va a estar siempre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, siempre estará Jesús. Pero es necesario determinarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, el pozo es propio. No dependas de nadie. No hagamos hijos dependientes de otros para ser. Dios siempre va a dar los recursos. Y quiero decirte algo. Jesús en algún momento estuvo solo. Pudo compartir con los 3, con los 12, con los 70, pero hubo un momento que quedó solo. Hay un momento en nuestras vidas que va a estar el Señor y vos y yo. Aún las personas que más amamos no van a estar. No porque sean malas, sino porque es parte del proceso. Y es ahí donde vamos a ver la unción de Dios sobre nuestras vidas. Es ahí donde vamos a ver la fortaleza. Yo quiero invitarte a que te puedas poner en pie por unos instantes. Yo he visto en los años de pastorado, en Bahía, en Médanos, acá en Azul, en Olavarría, en Tandil, he visto cristianos dejar la fe porque dependían de otros. Y cuando esos fallaron, esos cristianos abandonaron. He visto líderes que estaban sirviendo, que Dios los estaba usando, y que cuando empezaron a ver los defectos externos, porque cuando uno llega a la iglesia parece como que fuera un poco Disneylandia y todo es lindo, pero cuando empezás a ver, miren, el apóstol Pablo decía que la iglesia, miren, es muy fuerte lo que les voy a decir, pero lo dijo el apóstol Pablo, no yo, es basura reciclada. Nosotros somos reciclados, porque llegamos a la iglesia con muchas inmundicias, con muchas imperfecciones, pero el Señor nos va trabajando. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es cuando la persona empieza a ver las imperfecciones, empieza a confiar en el hombre y empieza a decir, no, pero acá hay esto, acá hay otro, en todos lados hay, porque la iglesia es la sociedad. Y las personas a veces dicen, no, porque confiaron en personas. Y maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Vos no venís a la iglesia por los demás, venís por Cristo. Y por Cristo no te vas a ir. Pero los que vienen por los demás, con el tiempo, por los demás se van. Pero vos estás siendo entrenado. Tu fe está llegando a lo más profundo, porque vas a ver la bendición del río de agua viva. Y va a ser glorioso. He visto pastores dejar el servicio, dejar el llamamiento o retrasarlo por cansarse de atmósferas externas. He visto pastores que se fueron a su antiguo oficio, como el apóstol Pedro cuando lo negó a Jesús y se fue de pescador. He visto pastores que se fueron, agarraron los cables de la electricidad porque eran electricistas y dijeron, hasta acá llegué. Porque los factores externos provocaban que se cansen.
No dependas de nada ni de nadie. Determinate a sí mismo con firmeza a llegar a las profundidades. Cuando llegues ahí, vas a ver la verdadera bendición. ¿Bendición en qué? En tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Eso es lo más importante. ¿Cómo está tu relación con Dios? No, vengo bien con la familia. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque todo lo demás depende de un hilo. Si tu altar está descuidado. Hay muchos que descuidaron la relación personal con Dios. Y creen que la relación personal es poner la prédica del predicador que más admiran. O venir un domingo, o escuchar una canción. No, son muy pocos metros eso. Tu relación personal es todos los días agendar a Dios y decirle: Señor, acá estoy. Querés hacerlo de mañana, de tarde, de noche, de vigilia, como hacía David. ¿Pero estás agendando a Dios? Porque de ahí depende tu vida. El secreto de una vida victoriosa es una vida en secreto. Y ahí sí se nota, les puedo asegurar que eso nota. Por eso Jesús tenía secreto con el Padre, y los poquitos segundos que estaba con la gente, milagros, señales, los demonios se iban, libertad. Pero a veces se hace al revés. Se está con gente, se hace ese esfuerzo y se quiere forzar en el ministerio de alabanza, y vamos a forzar a que algo caiga y no cae nada. El pastor, y milagro, y no hay milagros. Se opera todo en lo natural y no obra lo sobrenatural, porque lo sobrenatural no obedece ni a gritos, ni a elocuencia, ni a teología. Lo sobrenatural obedece a la intimidad. ¿Cuánto quieren lo sobrenatural? Y se nota porque estás tanto en el secreto que salís y pasan cosas, fluye solo, no lo forzás. Pero hay muchos que descuidaron su relación con Dios. Perdieron la pasión, perdieron el fuego, perdieron la disciplina. La palabra disciplina es una raíz etimológica de discípulo. Y muchos son creyentes de Jesús, pero no son discípulos porque no hay disciplina. Porque cuando se baja la espuma, hay que seguir congregándose, hay que seguir orando, hay que trabajar, hay que seguir. Eso es disciplina. Y debemos volver al hambre, como dice Salmo 63:1. Volveré al hambre, volveré a tener sed. El pozo familiar, yo creo, y en esta noche profetizo, por cuanto creo en la palabra y creo en lo que Dios nos dice, que Dios va a levantar altares familiares en este 2026. Que tus hijos, aunque los veas algunos súper lejos de Dios, les llegará el tiempo y van a adorar y van a profetizar y van a servir. Yo creo en un Dios de familia y en un avivamiento real familiar. Yo creo en la restauración matrimonial. Yo creo que tu esposo estará acá sirviendo al Señor. Yo creo que tu esposa estará acá sirviendo al Señor. Yo creo en la palabra de yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que con tus hijos vas a servir al Señor. Dios va a obrar un avivamiento familiar. Tus nietos serán parte de una generación que arrebate almas. Pero es necesario identificar en qué nivel estamos de familia. Este es muy poco profundo. Se alcanza a ver. Y hablamos de un Dios de familia, pero hay huecos terribles. En todas las áreas, en diálogos, en falta de perdón. Yo puse solo esta palabra para que nos ministres. Silencios largos. El Señor me mostraba de padres con hijos que han hecho silencios largos. De hermanos que han hecho silencios largos. De matrimonios que han hecho silencios largos. Para la sociedad, para la iglesia, para las redes,
para Instagram, para Face. Son una familia ideal. Y ponemos las mejores fotos. Pero para adentro falta mucho para llegar a esto. Y para llegar a esto hay que dialogar, hay que sentarse, hay que hablar, hay que trabajar, hay que agarrar en vez de soltar. El ejemplo más triste fue el rey David. Dice la palabra que David fue el ungido de Jehová. El corazón conforme a Dios, el hombre guerrero, adorador. Los eruditos lo llaman el cantor de Israel, que cuando él cantaba en el palacio, una atmósfera venía de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué triste cómo terminó David? Dice que terminó solo sus últimos días. Tenía una enfermedad en los huesos muy dolorosa. Tal vez donde uno de sus salmos dice que por callar se dolieron o se envejecieron los huesos. Tal vez. Pero dice que él contrataba como rey doncellas para que les den calor en sus pies en sus últimos días. Qué triste, ¿no? Y sus esposas y sus hijos. A mí me gustaría terminar mis últimos días primero estando bien con mi Creador y después cerca de mi familia. Terminó en una cama fría, mujeres extrañas calentándole los pies. ¿Por qué? Y porque en el pozo de la familia no llegó ahí. Se quedó muy superficial. Fue un gran guerrero, pero no trabajó en sus hijos. Hubo abandono, hubo violaciones, hubo injusticias, hubo silencios largos. Y yo sé que Dios quiere bendecir tu familia. Yo sé que Dios quiere restaurar tu familia. Yo sé que Dios quiere que destapes un pozo tremendo y puedas disfrutar con tu familia. Que tu familia sea un verdadero hogar. La palabra hogar significa fuego, es fuego y es calor. ¿Qué encontrás? Acá hay un calor de la gloria, de la presencia de Dios. Están todos recibiendo palabra, Dios está obrando. Pero ¿qué encontrás cuando llegas a tu casa? ¿Encontrás calor? ¿Encontrás calidez? Y no estoy hablando de ser perfectos. Lejos de eso. Todos somos imperfectos. Estoy hablando de esa calidez, de ese calor, del abrazo de tus hijos, de estar con ellos, con tu esposa, con tu familia. ¿Encontrás eso? Porque muchos construyen casas, pero pocos hogares. Y Dios quiere que edifiques un hogar donde Cristo sea el centro. Va a venir restauración familiar. Vas a llegar al río de agua viva y lo vas a ver. Cierra tus ojos ahí donde estás. Viene un río de agua viva sobre tu ministerio. Créelo. Porque todo lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Dios no ha terminado contigo. Hay profecías que pisarás naciones. Hay profecías que vas a pastorear, que vas a profetizar, que vas a evangelizar, que vas a servirle, que los enfermos se van a sanar. Hay profecías que tu intercesión será alta en niveles de guerra. Hay profecía que los dones estarán activos en tu vida. Hay unción, hay llamamiento y hay propósito. Y Dios no parará hasta no cumplir lo que ha prometido. Tu ministerio volverá con más fuego, con más gloria, con más frescura. Pero solo sigue cavando. No te quedes en el agua estancada. No te quedes en la herida que te produjo otro hermano o un líder, un pastor. No te quedes en la frustración. No te quedes en eso. Sigue. Te determinarás a sí mismo.
y serás firme en lo que hagas, y Dios va a iluminar, va a hacer resplandecer tu ministerio. Hay muchos cristianos, líderes y pastores que han quedado en el camino, pero Dios despierta a aquellos que quedaron en el proceso. Y el pozo de los sueños. Este es el año del cumplimiento de muchos sueños en tu vida, que no solo tienen que ver con propósito. Hay sueños que están en el plan de Dios, pero Dios quiere bendecirte, y tal vez tu sueño sea esa casa, sea tu familia, sea ese viaje. Lo que es importante para vos también es importante para Dios, por más pequeño que vos creas que sea, porque Él es papá. Si has tomado esta palabra, eleva tus manos al cielo ahí donde estás. Yo siento su gloria en esta noche. Yo siento su gloria. Yo siento su gloria. Oh, Él te unge con fuerzas. Llegarás a más de 20 metros de profundidad. Trabajarás. Cavarás tu propio pozo. Te vas a determinar a sí mismo y te serás firme, a pesar de que a veces no llueva, a pesar de que a veces haya sequía, a pesar de que a veces se levante tormenta. Tú seguirás, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Lo que Él prometió en ti lo hará. Llegarás a los ríos de agua viva. Oh, yo veo profetas profetizar a las naciones. Yo veo evangelistas arrebatar almas. Yo veo pastores pastorear grey. Yo veo maestros enseñar en el Espíritu. Yo veo ministerios poderosos. Yo veo la gloria en tu vida. Yo veo hijos, yo veo nietos, yo veo familias enteras adorar y servir a Jehová. Oh, yo veo muchos matrimonios jovencitos, son muchos, vienen, los veo venir, son muchos matrimonios jovencitos. Oh, serán una nueva generación que marcarán un punta de lanza de la familia. Yo veo en el Espíritu nietos. Yo veo en el Espíritu niños que han sido vapuleados, que han pasado por abusos, que han pasado por violaciones, que han pasado por violencia. Ser los próximos Samuel de este tiempo, de esta generación. Yo veo en el Espíritu río de agua viva sobre tu vida. Sigue clamando, sigue orando. Oh, aleluya. ¿Lo puedes ver? Te vas con el desafío de cavar profundo y verás la gloria de Jehová. Hacemos esta oración, repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Te pido perdón por descuidar los pozos que me asignaste. Señor, serán para bendición, para ayudar, para dar. Oh Señor, comienzo a cavar y te entrego mi familia, mi vida espiritual, el ministerio. Te doy gracias porque llegaré a lo más profundo y tu río de agua viva brotará para gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya.
¡Oh! Río, río, río. Río de agua viva. Aleluya. Aleluya. Quiero pedirle a Pedro, a Marta, que pasen, a Daniel, y que me ayuden a repartir los elementos de la cena. Unos minutos más. A medida que van repartiendo, van recibiendo, quiero invitarte a que puedas orar con quien está al lado, atrás. Que no lo hagas solo, que puedas hacerlo en comunión con tu hermano, con tu hermana, y que juntos podamos celebrar algo tan glorioso, que es la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pueden hacerlo, pueden orar. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria.
Que tu pueblo pueda tener una semana bendecida en victoria y que siga sobrando en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Puedes saludar, abrazar al que está al lado, atrás.